Bueno, acá seguimos con este homenaje a la compañera Evita. Y bueno, nos sigue acompañando la Vero, la Sofi y la Vale, que viene. Fue al baño, fue al baño. Fontana, intimidades. Yo quería empezar este bloque, también lo podemos charlar después, con un poema que lo encontré, no lo había leído nunca, y lo leí en estos días, y la verdad que me hizo llorar en pleno trabajo. Y es de María Elena Walsh, quien era, bueno, una intelectual argentina, era antiperonista, pero más allá de todo leí el poema, me parece que logró reflejar, con una pluma, la verdad, impresionante, cómo fue todo el momento de la muerte, cuando muere Eva. Y lo quería leer, está en un volumen que escribe en el 76, que se publica en el 76, que se llama Canciones contra el mal de ojo, y lo voy a leer. Calle Florida, túnez de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros para siempre, solos, sombríos machos de corbata negra, sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte tras las celosías encargaba a París rayos de sol. La cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra, y los grasitas con el corazón rajado en serio. Huérfanos, silencio. Calles de invierno donde nadie pregona el líder, democracia, la razón. Y Antonio Tormo calla, amémonos. Un vendaval de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías, arrumbadas en la noche. Y el odio entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana. Y el amor y el dolor que eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda. Lágrimas enjuagadas con harapos, madrecita de los desamparados. Silencio, que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud no somos nada más que un gran castigo. Se pintó la república de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda ni me la robaron. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y dudas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas, las reas y las monjas, y las violadas en los teleteatros, y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta, aunque nos amordacen con cañones. Wow, Qué fuerte. Hermosísimo. Muy hermoso. Lo leí y dije, bueno, hay que compartirlo. Es tan movilizante, y más en estos días que vos... Sí, lloraba. Sí, trabajo, sí. Lloramos permanentemente. Hoy en el homenaje, la compañera Malvina Richard, que es
muy amiga y aparte compañera de la SER, es secretaria de la rama femenina de la provincia, es de las Heras y es una luchadora. Hoy decía en sus palabras que tuvo en el homenaje que hoy teníamos un compromiso porque habían cada vez más descamisados productos, ¿no?, de esta crisis y este gobierno neoliberal. Entonces creo que también uno se siente tan interpelado y tan movilizado porque como justamente no tenemos las herramientas para poder modificar la realidad, una realidad que nos duele, te sensibiliza y te moviliza al doble. Y porque son tan insensibles. Y porque esta gente es tan insensible y tan inhumana y tan cínica que realmente a mí hay cosas que no me entran en la cabeza. No, por ejemplo, en Capital Federal los tachos de basuras con tarjeta magnética para que la gente no saque la comida, lo que hizo, porque no nos vamos a ir tan lejos, lo que hizo Marcelino Iglesias en Guaymallén abajo en los puentes, de ponerle cemento para que la gente no duerma bajo el puente, o sea, hay esas medidas, porque claro, queda muy mal, no la gente diseñar bancos específicamente imposible para que se sientan indigentes, para que se acuesten indigentes. Claro, ya no solamente es el ajuste o desguazar el Estado, sino es poner guita para perjudicar a la gente. Y hacer todo tipo de medidas brillantes que tiendan a deshumanizarte. Utilizar los fondos del Estado, de alguna forma, utilizar la guita del Estado para hacer acciones que le desmejoran la vida, nada más y nada menos que a la gente que vive en la calle, o sea, que es el subsuelo de toda la sociedad, digamos, y esta gente no solo no le mejora la vida, sino que se empeña en empeorarla. Como es el caso de estos contenedores inteligentes, que lo único que tienen de inteligente es sacarle la posibilidad a la gente de buscar comida, que no debe haber nada menos. Pero aparte no solo comida, claro, hay que entender que para gran parte allá, sobre todo, es su trabajo, es su fuente de trabajo. Dices, ¿qué es lo que decía justamente el que putea a Macri? Dice, Macri es un hijo de puta. Dice, nos quedamos sin trabajo, o sea, porque realmente tenés también, hay algunos dirigentes que están encargados también de organizar en conjunto a los carreteleros, recicladores, sin intentar hablar de eufemismos, algunos se han autodefinido de esa manera, pero, o sea, ¿hasta qué punto, me entendés? La romantización de la pobreza. Ya sacarle el trabajo a cualquiera, sí, o sea... Que se sienten orgullosos de abrir merenderos cuando la verdad lo único que eso deja en evidencia es que la gente se está muriendo de hambre. Es indigno, claro. Bueno, que también han hecho uso, ¿no?, de esta cuestión, ahí si abrimos tal merendero. Es orgulloso de abrir merenderos, una locura eso. ¿Cómo puede ser? O sea, yo me acuerdo cuando militaba en el 2014, en el 2013, en el barrio Ligüey, no había ningún merendero en esa época. Hoy, en el barrio Ligüey, bueno, que también es el barrio más grande de Guaymallén, tiene 3 asentamientos adentro aparte, y 2 alrededor. O sea, hay 5 asentamientos entre los 3 que están adentro del barrio y 2 alrededor. Uh-huh. Y hay... Yo no sé, ya le perdí la cuenta la cantidad, porque nosotros tenemos un merendero, por ejemplo, pero el Movimiento Evita tiene alrededor de 3 merenderos, después está la CCC, que también tiene más merenderos, o sea, Barrios de Pie, que también tiene merenderos. Hay innumerables merenderos dentro de un barrio. Está bien, es el barrio más grande, pero digo, antes no había merenderos, y no habían posta merenderos. Hoy la gente saca créditos, de la clase media saca créditos para pagar los impuestos, entonces imagínate cómo está la gente en los sectores más vulnerables, o sea, que no directamente te cortan la luz, te cortan el gas, ¿qué vas a comer? ¿Cómo puede ser que un litro de leche, cuánto sale? 50 pesos. Es increíble. Un paquete de fideos, 50 pesos. Un kilo de carne, casi 300 mangos. 300 pesos. Sí. Los otros días les voy a contar una anécdota que es entre tragicómica, pero después cuando reflexioné y liberé la tensión, me dieron ganas de salir a matar no queda bien, ¿no? Pero a todos los que están dentro del macrismo. Mi mamá trabaja en una fábrica, ¿sí? Una fábrica de pastas hace muchos años. Y la semana pasada, antes del 1 de mayo, ella se va a trabajar a las 7 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde. Esa es su rutina. Bueno, era a las 8 de la noche y no volvía. Entonces cuando nos dimos cuenta que no había vuelto a mi casa, porque como en mi casa somos 3 personas que vamos, entramos y salimos todo el tiempo, ¿viste? Que no había vuelto, empezamos a llamar, no nos podíamos comunicar. 1 hora y media, hasta las 9:30, buscándola por todos lados. Bueno, yo, por supuesto, había movilizado cielo y tierra, asustada.
fui a un supermercado, que no le vamos a dar, no vamos a decir cuál es, que es a donde ella había estado en teoría, pero nadie la encontraba. Bueno, estaba dentro del supermercado, estuvo 5 horas adentro del supermercado haciendo la cola para comprar carne en oferta. O sea, tenía, nosotros en toda esa hora y media pensamos que le había pasado lo peor porque se había quedado sin batería, imagínate, se va a las 7 de la mañana, era a las 8 de la noche. Pero necesitaba comprar carne para... Claro, entonces, después dije, bueno, qué bueno, dijimos cuando apareció, imagínate, estaban ya mis tíos en mi casa, o sea, habíamos hecho toda una logística en 1 hora y media, buscándola, una iba al hospital, la otra... Y resulta que bueno, también ella, yo después la retamos, ¿no? Digo, podrías haber avisado si te has ido a las 7 de la mañana que te quedaste sin batería. Pero, digo, mirá a lo que llegás, o sea, estar 4 horas haciendo cola para comprar carne. ¿Entendés? Sí, así también cuando hacen los verdurazos, que la gente sale desesperada a comprar cualquier tipo de oferta. El macrismo ya nos ha acostumbrado en estos 3 años a regalarnos imágenes miserables todo el tiempo, gente cual. Peleándose por milanesas en Buenos Aires o por cualquier oferta o por cualquier cosa que se regale, porque ya, bueno, directamente el ajuste, sin ir más lejos, esta semana todos nos amanecimos con la noticia de que cerró la Campañola en San Martín, que es una empresa, una fábrica muy importante. Yo, que soy de San Martín, conozco muchísimas familias que trabajaban ahí, son 125 familias las que han quedado en la calle, y cerró sus 2 plantas y bueno, un capítulo más en realidad, es una de las tantas empresas también de eso. Exactamente. Como no haciéndose cargo el Estado de que haya cerrado la fábrica, como no, se trasladó a San Luis, supuestamente viene Zika. Ahí también te das cuenta, o sea, los títulos eran no, se trasladó, están viendo cómo van a hacer con la gente para que la empresa cumpla con lo que tiene que dar. Es una locura. Pero a su vez son despidos en todos lados todo el tiempo. Las automotrices están despidiendo gente. O sea, si vemos las noticias nacionales, esto porque nos toca acá. Exactamente. Pero es terrible, o sea, la destrucción de todo el tejido productivo. Es impresionante. Es impresionante esto que decía la Vale, que nos tiene acostumbrados a imágenes, acostumbradas a imágenes miserables todo el tiempo, y nos acostumbramos en cierto modo a vivir en situaciones y en condiciones indignas. Y eso me parece lo grave, y ese me parece el desafío también para nosotras como mujeres, como militantes y como peronistas, de trabajar para poder revertir esta situación desde el lugar que sea, desde los medios, por ejemplo ustedes que están acá, nosotros que estamos en el territorio, desde el territorio, y cada uno desde su lugar de trabajo, digamos, terminar con esto, pero esto requiere de organización social, de organización política, de terminar también con el individualismo, porque nadie va a venir a solucionarte la vida si no estás organizado de algún modo. Entonces, bueno, y volviendo a Evita, reivindicando ese tipo de liderazgos, y el liderazgo desde también de la sensibilidad, reivindicando, porque nos chipeamos a veces para campañas y uno se convierte en un robot, pero bueno, creo que eso también es la grandeza de un montón de compañeros y compañeras, nunca perder esa sensibilidad al hablar con la gente, que ahora vamos a tener que de acá hasta octubre volver a hablarle al pueblo argentino y al pueblo mendocino, para intentar cambiar un poco la cosa. Y también eso que vos decís me parece importante, porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que durante todo este tiempo no han estado en su casa, más allá que ahora hay campaña, estamos en campaña, que están día a día poniéndole el cuerpo en el territorio, en los merenderos, en los clubes, en los lugares donde cada uno puede. Y también está bueno, porque parecieran que son todas pálidas, pero está bueno también el otro lado de, yo digo, organizar la solidaridad, ¿no? Cómo se van tejiendo redes y se va activando esto de, bueno, yo sé que vos estás trabajando en un merendero o estás ayudando en tal lugar, te doy una mano, entonces consigo esto para el merendero, consigo lo otro, te doy. O sea, hay también hacia adentro del lugar o de los sectores donde nosotros nos movemos, que a veces pienso que puede dar a ser un microclima, y eso me asusta, donde nos damos una mano entre todos y todas. Digo que puede ser un microclima porque no es el común denominador, lamentablemente. Y en realidad lo que hablábamos también con el Ale, o sea, lo instaurado es... no sé, ahí hay que ver, porque para mí están estas cuestiones, estas disrupciones culturales que planteó Cristina en su momento, tanto como La Patria es el Otro, por ejemplo,
o la cuestión, o Evita, lo que decíamos de la justicia, más allá de esa igualdad que puede haber en lo, qué sé yo, en los textos constitucionales, etcétera, en la igualdad real del peronismo y la justicia social de Evita, sí. Y también, o sea, y esto, ¿no es cierto?, relacionado con la meritocracia imperante, o sea, hay que ver también cuánto entre nosotros quedó, la patria es el otro, ¿sí? Y cuánto entre nosotros queda esta cuestión de la meritocracia y el individualismo, que es lo que continuamente nos bombardean desde todo tipo de aparato cultural. Sí, es así porque a veces hay que ver un doble discurso, quizás que es raro porque es como dice la Vero, el del microclima, porque muchas veces la gente se solidariza, entre comillas, porque te doy lo que me sobra, pero cuando un Estado quiere hacerse presente y darte lo mismo para que vos tengas lo mismo que tengo yo y yo no tenga que dar ya lo que me sobra, ya no estoy de acuerdo, ya no me solidarizo. Claro, o es ver bien a Margarita Barrientos y ver mal al Ministerio de Desarrollo Social. Es como decir, es como muy fuerte. Claro. Ahora, ponerla en blanco. Claro, das mucho. No, es muy fuerte eso. Realmente creo que nos molesta mucho cuando el de al lado tiene lo mismo que nosotros. Exacto, cuando adquiere los derechos, porque no entendemos que, bueno, esta concepción que tiene el peronismo, por lo menos de que hay que generar las oportunidades para que todos las tengamos, porque entiende que no todos tienen las mismas oportunidades. Claro, o la típica, esto el gorila para mí te lo hace, y muchos compañeros también lo hacen, la típica discusión de las prioridades. ¿Me entendés? No, bueno, pero prioridad es el plato de arroz, ¿me entendés? Y no la zapatilla Nike. Y le controlan a los pobres el celular, la zapatilla y el plasma. Y vos decís, ¿por qué? ¿Desde dónde te pensás que tenés el derecho, ¿no es cierto?, de controlarle a un pobre en qué gasta la plata? No se lo controlan a los ricos, pero sí se lo controlan a los... La única que es auditada, que tiene que ser una forma, claro, en qué gasta formas de consumo cuando... Sí, exactamente. Nunca se le va a criticar a un cheto que capaz que hace 3 meses que no paga las expensas, pero se cambió el auto, se fue a Miami, claro, o a la gente que quiere todo el tiempo aparentar más de lo que le da el culo y o que evade impuestos laborales y vive en el Dalvian. Exactamente. Que hay varios. O se cuelgan de la luz. Porque está ese concepto de que no, yo esto me lo gané solo, porque ahí empezamos con los discursos que surgen también de la clase media y que la verdad que a veces dan tristeza, porque cómo puedes escuchar a alguien que te dice, no, esto yo me lo gané trabajando, y y no entiendas que el otro también trabaja igual que vos, pero no le alcanza. O que los pobres trabajan, si bien hay, o más, o más. No, bueno, la concepción es... ¿Y por qué? Yo me lo gané trabajando, ¿por qué a vos te lo regalan? Si bien este tipo de regímenes, sí. Perdón, para mí siempre digo que la grieta real en este país se divide entre los que creen que los pobres son pobres porque quieren y los que entendemos que los pobres son pobres porque nacieron con condiciones diferentes a las que de otras personas. Una persona que cree que un pobre es pobre porque quiere realmente, porque no hace nada por su vida para mejorar en términos mercantilistas, es la misma persona que piensa que lo que tiene lo consiguió porque se levanta todos los días a las 8 de la mañana y no porque nació en una cuna más o menos privilegiada. Sí, hoy era lo que me decía el Uber de hoy, me dijo eso. El problema es de la juventud, son pobres porque quieren, pero yo soy apolítico. Entonces completito, el combo completo. Exactamente. A mí mi compañera de trabajo esta mañana, hoy a la tarde estábamos hablando de cómo cada vez vemos más venezolanos en Mendoza, en Chile está bueno. Y bueno, aparte de los senegaleses y demás inmigrantes que vienen, y lo primero que me dijo fue, claro, vienen acá porque es mucho más fácil que ir a otros países, porque acá tienen educación gratis, qué sé yo, y para mí no tendría que ser así. Yo obviamente, como estaba en un lugar de trabajo, no pude decir nada, pero lo que pensé fue, bueno, pero bien que vos cuando te fuiste de 6 meses de mochilera o te fuiste a Europa, te hubiera encantado que si te agarraba un apendicitis y un dolor de muela, ir a un hospital y que no te cobraran, no sé, $6.000 o no sé, 2.000 euros por atenderte en un hospital. Digo, a todos nos gustaría que nos recibieran así en un país y decidiéramos irlo, pero sin embargo es terrible que acabe con bolivianos. Cualquiera que viaja, o no sé, cualquiera de los que vemos en el Facebook, en Instagram, que viaja a Europa, allá le parece bien, ¿entendés? La inversión, el gasto social, y acá no. Es como...
No, porque acá siempre vamos a estar... No, porque acá roban. No, es xenófoba porque acá lo que molesta que esté el boliviano y el venezolano en el hospital, no si hay un yanqui o hay un... Claro. Eso nadie se fija. Molesta si es pobre o es negro, esa es la realidad. Bueno, frente a esto, recordando, como siempre, a la compañera Evita, su venganza poética fue cuando instaló hogares para mujeres y niños de la calle en los barrios más chetos de Buenos Aires, como por ejemplo en el barrio de La Recoleta, donde está hoy la Casa Museo de Eva Perón, como diciendo, miren, acá tienen, o sea, los voy a poner en el mismo lugar que ustedes, a vivir al lado de ustedes, a la chusma, a los chiruzos, que era lo que al fin y al cabo la consideraban en Mar del Plata. Con los hoteles de Mar del Plata, eso fue una de las peores cosas para los gorilas. ¿Cómo van a venir a la misma plaza que nosotros? Con la Vero estuvimos en Mar del Plata, ¿te acordás? En uno de los viajes, en el encuentro de mujeres con la Cámpora, y estuvimos en los hogares de Chapatmalal, los hogares de Vito y Perón. Una maravilla, o sea, cada libro que hay, ahí es lugar. Claro, a mí lo que me pasa cuando entro a ese tipo de edificios, como también la Escuela de Perón acá, la Quinta Martínez de Oz era donde se construyeron las colonias de vacaciones para los chicos y chicas de las escuelas públicas del país. O sea, eso es dignidad, es un proyecto maravilloso. Y hoy vas y están perfectas, o sea, son eso es lo que voy, no son edificios que se volvieron elefantes blancos, edificios que se cayeron con el tiempo, no, fueron hechos con lo mejor de lo mejor, porque eso es dignidad, que la gente merece lo mejor de lo mejor. Lo mismo es lo que uno puede observar cuando va al museo que está en Buenos Aires, donde están la ropa y las herramientas que les daban a los que se alojaban en esas casas, y ahí te explican que no era que le iban a comprar una ropita más o menos para que zafaran, les compraban la mejor ropa y les daban los mejores cubiertos, los mejores vasos, las mejores ollas para cocinar la comida, y a las mujeres que venían de la calle también, no una ropa digna, porque no es el concepto sino de que la te doy mejor. Lo que me sobra, no es ese Exactamente. concepto. O ese concepto de austeridad de, bueno, no les vamos a dar tanto tampoco, no, les vamos a dar lo mejor, la mejor casa en el barrio más cheto, y que vengan y se instalen y tengan ropa nueva, limpia, de buena calidad, porque bueno, realmente lo que hacía la Fundación Eva Perón era todo de muy buena calidad. Que también siempre, obviamente es parte de... ¿Cómo puede ser que eso sea lo que molesta, no? Sí, yo lo he pensado mucho y lo pensé mucho en ocasión del 2015. O sea, porque bueno, después escuchando a Cristina y su interpretación de las elecciones, y decir, bueno, no, consideremos que hubo un electorado que fue engañado y votó por eso. Cristina nos dice que bueno, que la gente es buena y que lo votaron porque realmente le dijeron que iban a dejar lo bueno, mejorarlo y sacar lo malo. A una o a mí al menos se me viene muchas veces el pensamiento, bueno, votaron al PRO porque no querían que el pobre tuviera el mismo plasma que ellos. Pero bueno. Claro. También, y ahora escucho la ellos no pueden comprar tampoco el otro plasma. Tampoco. Yo creo que realmente acá los medios de comunicación juegan un papel muy grande, que también hay que entender que por ahí en la época por ahí de Perón y Evita esto no era así, y cómo los medios de comunicación realmente y son no eran tan masivos como pública, y que tiene, la verdad que siempre por ahí pensaba o reflexionaba de un profesor que tuve en la facultad en antropología filosófica, una materia que la verdad que era muy interesante porque hablaba sobre la hegemonía, que la hegemonía en sí, como para explicarlo sencillamente, es aquellos conceptos que tomamos como propios sin entender de dónde vienen. Y estos conceptos son generados por grupos de poder que necesitan que pensemos de una cierta manera para poder ellos ganar otras cosas. Básicamente, ¿no es cierto?, poder beneficiarse ellos. Uno de los ejemplos también por ahí que nos daba muy concretos, que esta hegemonía, digamos, no se crea, por ejemplo, nosotros pensamos que una hegemonía o una opinión pública se crea, ¿no es cierto?, desde el concepto, no sé, desde la presidencia, ¿no? Un grupo de poder, un presidente dice, bueno, medios de comunicación, vamos a hablar sobre esto, que seguramente pasa y se gesta así, pero también hablaba sobre que la hegemonía se genera en conceptos de grupos de poder mucho más grandes, que son los que mueven el mundo, que son apenas 7 o 8 personas que tienen concentrado el poder de todo el mundo, donde... Y hablaba de algo muy interesante que tiene que ver con que por qué, si nosotros preguntamos qué concepto tenemos del Estado o del empleado, por ejemplo, que un municipal, ¿cierto? Bueno,
pensamos en un municipal. ¿Y qué pensamos? Entonces, en este momento, bueno, mis compañeros decían, bueno, que es vago, que toma mate, que se la pasa el día haciendo nada, que no trabaja, que está ahí, que cobra un sueldo y no hace nada, digamos que el Estado es burocrático, que es lento, que no se cumple, ¿no? Y entonces hacía la misma pregunta con respecto a los entes privados y a un empleado, por ejemplo, privado. Y entonces decían, no, era todo lo contrario, ¿no? Que era rápido, que era efectivo, que era eficaz. Entonces decía, claro, ¿ustedes por qué piensan que esto puede ser así? Porque nosotros tenemos un concepto del docente estatal, ¿no es cierto? Que es el que hace lío, el que no va a clases, el que necesita que le pongan un ítem en aula para que no falte, y un montón de cuestiones que nosotros no categorizamos a un docente estatal público, y no pensamos lo mismo con el privado, al mismo también aquel que está a cargo de un lugar estatal y a quien está a cargo de un lugar privado. Y decía que eso es necesario, que nosotros tengamos el concepto, ¿no es cierto?, así con respecto a la parte estatal, porque ¿qué sucede? Si nosotros tuviéramos un concepto bueno de un docente público, por ejemplo, ¿qué sucedería? Tendrían que aumentarle el sueldo. Claro, apoyaríamos el aumento. Claro, si nosotros apoyáramos a los docentes públicos, realmente esto tendrían que tener un buen sueldo, tendrían que tener buenas condiciones, tendrían que tener un montón de una buena parte de edilicia y un montón de cuestiones. ¿Y qué sucede? El tope de la parte de los sueldos, ¿no es cierto? O sea, el sueldo privado está dado por el sueldo estatal. Entonces, ¿qué sucede si se sube el sueldo de un docente? Las empresas privadas tienen que subir los sueldos. Una empresa privada tiene que subir el sueldo. Entonces, no le conviene a los privados que tengan una buena imagen estatal de un docente público, por ejemplo, porque justamente va a tener que subir el sueldo del docente privado. Entonces, ¿cómo se va manejando que la opinión pública? Miseria, la lógica a los docentes para privados. que siempre sean los privados los que ganan. Entonces, realmente es muy, muy fuerte, pero uno dice, ¿de dónde sale esto de que todo lo estatal es malo? Cuando no es así, por ejemplo, también otro ejemplo muy importante que daba y que por ahí está bueno decir, es que decía, bueno, a ver, nos decía, para que un CEO, ¿no? Alguien que está encargado de Telefónica, ¿cuánto tiene que cobrar? Sí, estamos hablando de Telefónica, que solamente es de un maneja la comunicación. Nosotros decimos, bueno, 200.000 pesos, cobrará. Dice, ¿qué? Dice, sí, por $500,000, esa persona no agarra el CR, el encargado de Telefónica. Pero la responsabilidad. Y nosotros, dice, bueno, ¿y cuánto cobra un presidente? No sé, 200.000 pesos estará cobrando ahora el sueldo. Cuando tiene la responsabilidad de 40 millones de vidas, 40 millones de vidas, y se le cuestiona qué hace, qué no hace con ese dinero, con ese sueldo, por qué cobra lo que cobra, por qué cobra tanto, por qué esto, por qué aquello, y nadie le cuestiona al CEO de Telefónica, por ejemplo, cuánto es lo que cobra, qué hace, qué no hace y a dónde se lleva ese dinero que seguramente es afuera. Bueno, ahora el CEO y el presidente se te dan la plata al mismo lugar. Sí. Aclaremos eso. Ahora son lo mismo, claro. Van a su casa, no sé, en la Patagonia. No, pero es una locura cómo se crean los conceptos y la opinión pública de las cosas para que realmente esté todo encaminado en una sola dirección y que realmente hoy no nos cuestionamos de dónde viene esa crítica, de dónde viene, no sé, que por ejemplo hoy escuchemos, no, yo prefiero pagar 5.000 pesos de gas antes que vuelva esa chorra. Entonces es que no es algo que eso no te conviene. Es ilógico, ni siquiera te conviene a vos ese planteo, pero vos lo repetís como pajarito. Tal cual, lo repetís como pajarito, como si fuera algo que a vos te beneficiara. Cuando antes hay un estado han llegado a hacerle creer, o sea, han llegado a que el deudor piense que está bien que le pague más. O sea, nunca cabeza. O sea, eso me parece que digo posta. En serio. No, y porque no entienden que... No, y también porque no entienden que es una decisión política pagar 5.000 pesos de gas y es una decisión política pagar 200 pesos de gas. Pero claro, el subsidio. Y que tiene que ver con un concepto y que tiene que ver con que el Estado está presente y se hace cargo y te acompaña. O sea, un Estado ausente, bueno, son todas las cosas que suceden y encima de eso te hacen culpable a vos. Parte de la hegemonía también es esta concepción de que el Estado tiene que ser pequeño y eficaz, no tiene que ser grande. Desde la derecha o desde la ideología liberal siempre se critica el Estado paquidérmico que instalan los gobiernos populares, que agrandan el Estado, pero justamente agrandan el Estado para poder abarcar las necesidades de la sociedad a la que tiene que
mejorarle la vida, y sin embargo la concepción del pensamiento liberal siempre es el Estado tiene que ser chico, gastar lo menos posible. Es una discusión muy vieja, la bronca es que se la vuelvan a vender y que la gente la vuelva a comprar. Y sí, exactamente. O sea, ahí donde yo digo qué problema mental tenemos, bueno, colectivo, del otro lado de la vereda ellos piensan lo mismo, otra vez les vuelven a vender que el Estado tiene que estar... Pero eso es mentira, eso no lo piensan ellos. Se merecen unas vacaciones. Lo puede llegar a pensar la gente, pero no lo piensan ellos. Los que idean no, obvio, ellos no. Obvio. Ellos arman planes de negocio. Además, para mí este tipo en ningún momento quiso ser tal vez sí presidente para dejar al padre, que también lo debe explicar Freud. Pero él vino con la idea, no sé quién decía que él se hace presidente para justamente dejar a su padre, o sea, para poder por fin, o sea, para dejar de vivir de Franco y vivir de nosotros ahora. Pero él para mí fue un tipo que vino a cumplir un plan de negocio, simplemente, o sea, más porque es más por lo que instaura que es la pseudocracia, que no es el mismo tipo de gobierno oligárquico liberal y que tuvimos en otras épocas. Y porque también es otra la matriz productiva. Y porque nunca le van a perdonar nada haberse metido con monopolios gigantes que nunca nadie se quiso meter, como lo es el medio de comunicación, la parte rural. Ayer Ale me mandó que dice que cuenta Sábato que el contraalmirante Arturo Rial dijo a trabajadores municipales que sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo de barrendero muera barrendero. Qué triste. Una síntesis esto que decimos. Sí, una buena síntesis. Sí, y volvemos retomando la frase del poema y volviendo a Evita, hay que tener agallas para hacer de nuevo el mundo. Bueno, nos vamos al corte y volvemos con el último bloque.